La vida excéntrica y la filosofía de Diógenes de Sinope. A la hora de retratar a un hombre como Diógenes de Sinope, también conocido como Diógenes el Cínico, creo que es imperativo que conozcamos tanto su vida como su filosofía. Porque la forma que eligió para transmitir su ideal filosófico no fue a través de una doctrina exhaustiva, sino a través de la acción. Debemos tener en cuenta a lo largo de este video que lo que sabemos de Diógenes no es de primera mano, sino que nos llega a través de diversos relatos de segunda mano. Concretamente en la obra de Diógenes, titulada Vidas y opiniones de filósofos eminentes, publicada unos 500 años después de los hechos, sería una pena que estas historias no fueran ciertas. Pero como con la mayoría de los hombres envueltos en una espesa niebla de mitos y leyendas, debemos tomarlos como parcialmente auténticos. Con esta advertencia, fuera del camino, vamos a empezar a descubrir al hombre más extravagante de toda Atenas. Vivió en la época de Platón y Aristóteles, cuando la cultura griega estaba en pleno apogeo, y aunque no se conoce la fecha exacta de su nacimiento, sabemos que sus primeros años transcurrieron en Cenobio de Paflagonia, una antigua región de la costa del Mar Negro, en el centro norte de Anatolia. Lo único que sabemos con certeza sobre su estancia aquí es que se vio envuelto en un escándalo relacionado con la adulteración de la moneda sinopia. Fue perpetrado por su padre, que era banquero, o si Diógenes fue cómplice de alguna manera. Independientemente de cómo se produjera el incidente, el resultado fue la confiscación de sus posesiones, la revocación de su ciudadanía, el exilio a tierras extranjeras sin posibilidad de libertad condicional. Desembarcó en Atenas, pero se nos dice que antes de su llegada, se encontró con el oráculo del Delfi, que le instruyó para degradar la moneda. Y de esta instrucción ambigua, que rápidamente se llevó a degradar la moneda de costumbre, y fue Atenas que iba a ser una etapa. Cuando llegó a Atenas, se enamoró de las enseñanzas estéticas de Antístenes. La leyenda cuenta que la tenaz persistencia de Diógenes convenció a Antístenes para que lo hiciera su alumno. Pero las fechas probables asociadas a esta llegada y a la muerte de Antístenes hacen que este encuentro sea, en el mejor de los casos, cuestionable. Lo importante es la influencia que tuvo en la forma en que Diógenes llegó a ver el mundo. A estos dos hombres y a los posteriores cínicos de Tebas se les atribuye el inicio de la tradición filosófica, que llegaría a conocerse como cinismo. La filosofía cínica, tal y como la practicaba Diógenes, se diferencia en muchos aspectos de nuestro sentido moderno del cínico, que cuestiona los motivos de aquellos que se atreven a afirmar sus creencias sin pruebas suficientes. El cinismo, en este sentido, se caracteriza por la autosuficiencia, el rechazo de la desvergüenza y la exaltación de la razón como requisito previo para todo lo que es bueno en la vida. En el caso de Diógenes, podríamos añadir a esta lista un profundo ingenio y humor sin parangón en la antigua Grecia. El nombre de cínico deriva de la palabra griega que significa perro. No está claro si este título se originó por la propensión de Diógenes a vivir como un perro, o si era un signo porque Antístenes impartía clases en el gimnasio Sinosarges de Atenas. Sinosarges, que significa lugar del perro blanco,
Cuando se le preguntó por qué se referían a él de esta manera, contestó: adulo a los que me dan algo, grito a los que se niegan y le hinco el diente a los bribones. Además, no profesaba lealtad a ningún organismo gubernamental oficial. Se consideraba ciudadano del mundo y se puede decir que acuñó la palabra cosmopolita. Esto puede parecernos una afirmación de poca importancia, pero en una época de ciudades-estado en la que la identidad estaba inextricablemente ligada al estado en el que se vivía, tenía mucho más peso. En el centro de la visión cínica del mundo estaba el concepto de razón. Se nos dice que Diógenes, en plena luz del día, deambulaba con una lámpara completamente encendida en la mano. Nuestras fuentes modernas nos dicen que iba en busca de un hombre honesto, pero relatos más contemporáneos nos dicen que era simplemente un hombre lo que buscaba. Algo que parece fácil de encontrar, pero no fue así para Diógenes. Por mucho que buscaba, todo lo que encontraba eran bribones, más cercanos a las bestias que a los hombres. Una frase frecuente que pronunciaba era que para la conducta de la vida necesitamos la recta razón o un cabestro, lo que significa que los hombres irracionales que encontró no eran, en su opinión, hombres en absoluto. Eran meras bestias que caminaban erguidas y sin una razón que las guiara, necesitaban una correa que las dirigiera. Algo que Diógenes hizo bien conocido, tanto a través de sus palabras como de sus acciones, fue su total desprecio y desdén por las convenciones de su época. Parecía ser un ferviente deseo suyo descubrir, para que todos vieran la falsedad de la mayoría de las normas y creencias convencionales, y devolver a los hombres a una vida sencilla acorde con la naturaleza. Para Diógenes, las convenciones estándar incluían cosas como la organización sociopolítica de la familia y los derechos de propiedad. Otra faceta de este desdén era el odio vehemente hacia los sofismas, entre ellos la filosofía teórica de Platón. Cuando se enteró de la nueva definición de Plato, del nombre como un bípedo sin plumas, se movilizó rápidamente desplumando un pollo y presentándolo a la academia con el alegre anuncio de que había encontrado al hombre de Plato. A esto Plato cambió su definición añadiendo que tenía las uñas anchas y etiquetando a Diógenes como un Sócrates enloquecido. Esta actitud de desdén aparentemente se extendió incluso al más grande de los reyes. La leyenda dice que cuando se le acercó Alejandro el Grande y le ofreció cualquier cosa que estuviera en el poder del rey conceder, que era virtualmente cualquier cosa que la mente pudiera imaginar, desafiantemente pidió que el rey se moviera para poder reanudar sus baños de sol. Alejandro respondió sin duda, sorprendido con la proclama: si yo no fuera Alejandro, preferiría ser Diógenes el perro. A lo que Diógenes bromeó diciendo: si yo no fuera Diógenes, aún desearía ser Diógenes. Uno no puede dejar de reconocer la total despreocupación que Diógenes defendió y encarnó. Realmente vivió el ideal cínico de someter su vida a la naturaleza y a la razón. Pensaba que si un hombre puede realizar un acto desvergonzadamente en privado, entonces ese mismo acto no debería suponer ningún problema, ni generar más vergüenza cuando se realiza en público. Prácticamente ningún acto estaba fuera de los límites de este principio. Orinar en público, señalando con el dedo el corazón a los transeúntes, escupir e incluso darse autoplacer a la vista de todos.
ante la aparente indecencia, respondió: «Si fuera tan fácil quitarme el hambre frotándome la barriga». Creía firmemente y aborrecía que mientras se ocultaban de asuntos tan triviales como la decencia pública, permitían que el verdadero mal pasara ante sus narices sin siquiera olerlo. Si la acción en cuestión es inofensiva, no hay razón para avergonzarse, al igual que el perro no se avergonzaría. Cada simple regalo a los dioses, dijo Diógenes, ha sido complicado por los seres humanos. La felicidad era un imposible si uno se asimila ignorantemente a la artificialidad de la sociedad. La única oportunidad que tenemos es si nos sometemos a la razón y ponemos las preocupaciones de la sociedad en manos de la naturaleza. Incluso los estoicos lo entenderían como un sabio digno de su alabanza. El origen de su ascetismo se remonta a un encuentro con un ratón. Observando al animal, Diógenes se dio cuenta de que, cualesquiera que fuesen las circunstancias, podía adaptarse a ellas. Lo más famoso, como se ve en muchas obras de arte, es que tomó como humilde morada lo que solo puede calificarse como una olla gigantesca. Tal vez aprovechó la oportunidad para endurecerse a la naturaleza y sus elementos. Además de esta excéntrica elección de residencia, Diógenes vestía ropas sencillas, comía lo más sencillo y rehuía al lujo que tanto caracterizaba a los atenienses que le rodeaban. Se cuenta que cuando vio a un niño beber con las manos ahuecadas, se reprochó a sí mismo. Se relata que al ver al niño, tiró su toalla y dijo: «Tonto soy por haber estado cargando con un equipaje superfluo todo este tiempo». Este equipaje extra, por supuesto, era un simple cuenco de madera. No era su deseo convencer a todos los hombres de que vivieran como él. El celo misionero no era suyo. Simplemente quería demostrar que la felicidad y la libertad eran posibles en cualquier circunstancia. El modo en que Diógenes eligió vivir su vida se convirtió en una poderosa influencia para los estoicos posteriores. Se cree que Cajas de Ladrones fue uno de sus estudiantes, de quien Zenón de Sitio, el fundador de la escuela estoica, tomó mucho de lo que él enseñó. Un poco más tarde en su vida, cuenta Filodemo de Gadara, fue capturado y vendido como esclavo, por lo que se dice eran piratas. Cuando preguntaron por las habilidades laborales de Diógenes, éste les dijo a sus captores que solo tenía una habilidad: gobernar a los hombres y ponerlo al cuidado de alguien que necesitaba ser gobernado. Un hombre llamado Ceníades le tomó la palabra y lo compró para que fuera tutor de sus hijos. Lo que sucedió después de esta compra no está claro. Lo que es seguro es que vivió el resto de su vida en Corinto. Su muerte, al igual que gran parte de su vida, tiene múltiples finales. Si creemos a sus contemporáneos, aguantó la respiración hasta que expiró. Pero otros relatos cuentan que fue mordido por un perro y murió de una herida infectada, o que enfermó al comer pulpo crudo. El relato más probable es, al menos exótico, que dice que llegó a tener casi 90 años, muriendo de causas naturales aproximadamente en el 323 a.C. El hombre que lo tenía todo y el hombre que no tenía nada fallecieron el mismo año. No hay duda de cuál de los dos vivió una vida más plena. Se desconoce dónde y cómo fue enterrado. Pero si Diógenes hubiera tenido su deseo, lo habrían arrojado fuera de la ciudad para que lo consumieran los animales.
Si no tengo conciencia, dijo, ¿por qué debiera importarme lo que me pase cuando muera? Después de su muerte, la población de Corinto, en honor a su memoria, erigió una columna sobre la que descansa un perro, una espada y un mármol. Sin duda un acto que habría suscitado un comentario ingenioso del hombre al que se pretendía honrar. Damos gracias a Diógenes por mostrarnos el valor de la autosuficiencia y por enseñarnos que las cosas que vienen de dentro son más importantes que las que vienen de afuera.